Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a esperar 2 minuticos. Vamos a esperar 2 minuticos para comenzar. Voy a hacer una pruebita aquí, para ver si se ve la mesa. Bueno, no se ve muy bien. Sí, pero sí, ya hay varios. Así que quiero que se vea bien la mesa, pero no se ve bien. Yo creo que voy a pasar los, los instrumentos. Sí, ¿verdad? ¿Quieres apagar eso? No, no. Más cerca. No, aquí esa luz no molesta mucho. Ok, buenas tardes, saludos a todos. De todas maneras, ya lo anterior también se grabó. El encuentro que tenemos hoy es relacionado a la actividad del 10% del segundo corte de laboratorio de física. Como ya ustedes pueden haber visto, porque yo la pasé por el Telegram, es una actividad bastante sencilla. Simplemente hay una parte teórica y la parte práctica que serían las mediciones. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la parte teórica y eventualmente el domingo o el lunes haríamos un Zoom de la parte práctica. Pero en línea general no creo que haga falta, pero bueno, de todas maneras. Ok, en la actividad, la primera parte dice, a continuación se mencionan 10 patrones de medida usados en la antigüedad. Defina brevemente cada uno indicando el periodo y lugar de origen. Fíjense una cosa. Aquí aparecen 10 patrones. ¿Okay? El cúbito o cúbites, palmos, dígitos, pie, pasos, vara, orgía, lengua, legua, acre y arroba. Lo que ustedes van a trabajar en la parte 1.2 es sobre los 5 primeros, básicamente lo que es el cúbito. Yo no sé si ustedes se recuerdan un poquito de bachillerato del hueso, que es el cúbito, que es el que está aquí en el antebrazo, que es el cúbito y el radio. La palma, ¿ok? El dígito, vamos a darlo, a señalarlo así para que no parezca una grosería, el dedo medio, ¿ok? Dedo medio. El pie, ya sabemos lo que es el pie, y el paso, que sería cuánto mide un paso. Hay paso largo y paso corto, ¿no? La vara, hay un pasaje de la Biblia donde se menciona que con la vara que mides serás medido. Se está hablando de la vara, pero no de la vara, de una vara de palo, no. Era la medida el patrón de medida. Con respecto a la orgía, no vayan a colocar lo que está en los diccionarios sobre las fiestas de los excesos y no, nada de eso. Hay una cuestión muy particular cuando se coloca una actividad y es de qué se trata la actividad. Si la actividad se trata de instrumentos de medición,
no vamos a colocar que la orgía es la fiesta de ese, ¿ok? Si no se consigue, si no consiguen la definición en función de instrumentos de medición o de patrones de medida, no se coloca o no lo coloquen. Es preferible dejar de colocar algo a colocar un disparate. Disparate en el sentido de que hey, ustedes saben lo que están diciendo, de qué se trataba la actividad. ¿Por qué? Hay unas organizaciones que es bueno que ustedes sepan, yo voy a pasar por el Telegram los símbolos, los acrósticos, de una serie de organizaciones que ustedes deben saber quiénes son y de qué se encargan. Llámese Sencamer, llámese Fondo Norma, DIN, las normas DIN, normas ASA, ASME, ASTM, API, ASRAE, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes como estudiantes de ingeniería, ya de por sí deben saber qué significa cada una de esos acrósticos, esas letras, y de qué se encargan esas organizaciones, que es muy, muy importante. Entonces, en una oportunidad yo coloqué, el semestre pasado yo coloqué que dijeran qué era eso y de qué se encargaban. Y hay una que es la ASA. Y hay personas que colocaron ASA, que era lo que estaba por fuera, por donde se agarraban las tazas y los pocillos. Señores, estamos hablando de instrumentos de medición, patrones de medida y organizaciones que se encargan de la normativa en función de las mediciones. Nosotros no estamos hablando ni de pocillos ni nada de eso. Lo mismo que hay una organización que tiene el acróstico muy parecido y habla de pediatras o algo así. Señores, los pediatras no tienen nada que ver con esto. Entonces, hay que tratar de ubicarse, ¿no? O sea, estamos hablando de instrumentos de medición, patrones de medida. Entonces, tenemos que irnos a eso. Hay un patrón aquí que varía un poquito, que es la legua. La legua varía si estamos hablando de leguas submarinas, si estamos hablando de leguas terrestres. El patrón varía, no es igual. Esas cositas tienen que colocarlas en la definición. ¿Ok? Porque ahí les dice que el periodo y lugar de origen. Entonces, sobre todo la legua tiene varios periodos o varios sitios de origen. Entonces, bueno, vamos a colocar eso y colocamos la cantidad o el patrón, cuánto mide el patrón de peso. Lo mismo que el acre y la arroba. Bueno, el acre no y la arroba ya sí es un solo patrón. Pero con la legua sí varía un poquito. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí un libro, se lo recomiendo, no sé qué tan difícil o fácil será de encontrar, se llama el Manual de Herramientas, y aparece de lo que estamos hablando. Ahí está el cúbito, ¿ok? Está la palma, la palma o el palmo, ¿ok? Más acá está, por aquí arriba, está el dígito, etcétera, etcétera. Y aparece, y la pulgada también aparece aquí, ¿no? Pueden ver. Ok. Entonces, esto aparece en varios libros, eso no es que este sea el exclusivo en esos menesteres, pero es para que vean, para que tengan una referencia, ¿no? Esto se consigue mucho o sea, esta información se consigue en internet. No es... ok. La otra parte dice, a 3 personas adultas, tomen las medidas correspondientes a los patrones señalados en A, B, C, D, E. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de 3 personas adultas, no hice referencia allí, pero se recomienda que sean del sexo masculino. ¿Por qué? Porque el sexo femenino no se tomaba en cuenta en la antigüedad para hacer los patrones de medida. Entonces, la idea es que ustedes saquen una conclusión de la diferencia que hay entre las medidas, ¿no? Entonces van a hacer lo que es el cúbito. O sea, ya sabemos, el cúbito va desde aquí, desde el codo, hasta la punta del dedo medio de la misma mano, claro está, ¿no?
El palmo es esta parte de aquí. ¿Ok? La distancia de aquí a aquí. Que el dígito es esto. Fíjense, cuando ustedes vayan a medir el dígito, lo mismo que el pulgar, se mide colocándolo en una superficie y presionando, no presionando hasta que se aplaste, no, no. Simplemente ustedes colocan el dedo y aprietan un poquito. Y ahí tienen la medida. Cuando ustedes van a medir el pulgar la pulgada se mide así. Ustedes colocan el pulgar sobre una superficie, presionan un poquito, ¿ok? Es de aquí a aquí, ¿no? Entonces ustedes presionan un poquito y les da que estamos en el orden de los 2.50 y algo, que es lo que mide la... ¿Ok? No, no es, lo ideal no es que ustedes agarren un vernier y hagan esto, porque no es lo correcto. ¿Ok? De todas maneras, la medida anda más o menos ahí, bueno, pero se presiona y ahí se mide. Lo mismo que el cúbito. El cúbito no es que van a agarrar ustedes una cinta métrica, ¿okay? Y van a hacer esto. No, no, no. Ustedes colocan una superficie de referencia, allí colocan el codo. ¿Okay? Ese es el punto del codo y extienden la mano y miden hasta el dedo medio, hasta la punta del dedo medio. ¿Okay? Entonces, son 3 personas adultas y toman el valor medio. A las 3 personas hacen un cuadrito, ¿ok? Tal. Entonces, el cúbito de la persona A mide tanto, no vayan a colocar nombres, por favor, o sea, no vayan a decir fulano, fulano, no. Persona A, B, C o X, Y, Z, como ustedes quieran hacer. Entonces le colocan el cúbito tanto, el palma tanto, dígito tanto, y hacen el cuadro. Sacan sus valores promedio y tienen un valor promedio. ¿Qué observan de eso? ¿Okay? ¿Qué observan? ¿Qué observan en función de lo que ya investigaron de cuánto debe medir el cúbito, el paso? Entonces hacemos una comparación. ¿Okay? Entonces esa es la observación. Ahí se tomen los valores promedio, claro está, ¿no? La tercera parte dice, tomando su cuerpo como referencia, tome las siguientes medidas. Distancia entre las puntas de los dedos medios con las manos, los medios dedos de las manos, con los brazos extendidos. Los brazos extendidos opuestos, ¿no? Porque esto también es brazos extendidos, ¿no? Entonces, brazos extendidos opuestos, ¿cuánto hay desde la punta del dedo medio de la mano izquierda hasta la punta del dedo medio de la mano derecha? Distancia entre la punta del dedo medio de la mano derecha hasta el hombro izquierdo, que es lo que normalmente la gente hace como 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Ok, vamos a tomar esa medida y vemos a ver cuánto nos mide, cuánto mide eso en nosotros. Distancia entre hombros, ok. Longitud de un paso largo, ustedes dan un paso largo y lo miden. Ojo, deben dar, ese paso largo lo deben dar por lo menos 3 veces. O sea, no es que di un paso largo y lo medí, no. Di un paso largo, lo medí, otra vez un paso largo lo volví a medir y saco una media de los 3 pasos. Siempre acostúmbrense a hacer medias, o sea, a hacer promedios de una observación o de algo que estén haciendo. ¿Ok? Su altura, cuánto miden. Hay algo muy simpático con respecto a la altura. Se dice que nosotros somos más altos acostados que de pie. Perdón. Sería bueno, hasta curioso, averiguar si eso es cierto, ¿no? Entonces se toma la medida estando acostado y se toma la medida estando de pie. Al parecer hay una pequeña diferencia debido a la fuerza de gravedad. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, yo no lo he hecho, no les sé decir. Y el peso. ¿Okay? ¿Cuánto pesan ustedes? Se sabe, ya nosotros sabemos, ya como estudiantes de física, que lo que nos da la báscula que tenemos nosotros en el baño es nuestra masa. Entonces, esa masa la multiplicamos por 9.81 o 9.806. Por favor, no es 9.8. 9.81 o 9.806. Y con eso tenemos nuestro peso, tenemos nuestra fuerza. ¿Okay? Eso lo vamos a tener en el sistema inglés
y en el sistema internacional. Luego te dice, a continuación se nombran algunos instrumentos de medición: vernier o pie de rey, tornillo micrométrico, alexómetro, esferómetro, flexómetro, multitester, pinza amperimétrica y balanza. De esos, ustedes van a describir qué son esos instrumentos, cuáles son las partes que los forman y cuáles son las recomendaciones para su manipulación y cuidado. Algunos de esos instrumentos aparecen en las fotos que están en el link también que les pasé. De hecho, creo que en el Telegram yo coloqué las fotos ya, o sea, el compendio de fotos está allí en el Telegram. Lo pueden buscar, si tienen algún problema con el link, lo pueden buscar en el Telegram y las pueden ir viendo. Y descargar, no sé, o sea, hay cuestiones de lo que sea lo que sea más cómodo para ustedes. Entonces, esos instrumentos de medición. ¿Qué es el instrumento de medición? Perdón. Ok. Descripción, las partes constitutivas y las recomendaciones para su manipulación y cuidado. Es muy importante, al menos que eso lo sepan. ¿Por qué? Porque hay muchas veces hay cuestiones que nosotros lo damos por sabido y no es así. Y se desconocen muchas cosas sobre los instrumentos de medición, sobre todo el cuidado que se debe tener con los instrumentos de medición. Nosotros mismos cometemos muchos disparates al momento de manipular y de cuidar los instrumentos de medición, ¿no? Entonces, es bueno para que sepan. Aparte de eso, había una cuestioncita que quería saber, quería que ustedes también supieran. Ok, con respecto a lo que estábamos hablando de las organizaciones. Fíjense una cosa, hay una organización que se llama, en Venezuela, se llama Sencamer. Sencamer, bueno, antes era Servicio Nacional de Metrología Legal, ya con la moda de cambiarle los nombres, se llama Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos. Un poquito largo para estarse encargando de eso, para estarse acordando. ¿De qué se encarga Sencamer? Ok, Sencamer es la organización que se encarga de certificar que la medida escrita, plasmada en el instrumento de medición, o que el instrumento de medición lo que dice es cierto. Fíjense. Por ejemplo, este calímetro. Okay. ¿Quién me garantiza a mí que las medidas que tienen este calímetro son ciertas? O sea, nosotros lo compramos y lo damos por cierto. Ok, decimos amén y listo. Entonces, está la organización que se llama Sencamer. Okay. Esa calcomanía que ustedes ven allí, eso es que Sencamer está certificando que lo que dice este vernier es cierto. La mayoría, todos, pero yo digo la mayoría, pero todos los instrumentos de medición que uno debe manipular, sobre todo al momento de hacer un proyecto o al momento de trabajar en el área profesional o en el área de investigación, tienen que estar certificados por ese organismo. ¿Por qué? Porque es el único que te garantiza que estás trabajando con medidas reales, medidas certeras. Por eso es la diferencia entre una cinta métrica, por decirles algo. Ok, ustedes ven esta cinta métrica. Esta cinta métrica supongamos que cuesta ahorita, no sé, vamos a dar un precio de 1.000.000 de bolívares. Pero entonces ustedes van a un almacén y le dicen, no, esa cuesta 2 millones. La diferencia de la que cuesta 1 millón y la que cuesta 2 millones es la certificación. En la mayoría de las, por decirles algo, las ferreterías que se ven, que están en el centro, los instrumentos de medición, sobre todo las cintas métricas que venden, no están certificadas. Tienen un precio más bajo. Igualito dicen Stanley, tal, porque son las mismas, prácticamente las mismas. Pero resulta que hay un organismo que se encarga de pedir a la persona que las importó, tráiganme las cintas métricas para certificarlas. Entonces, por lo menos esta ya está llevadita. Pero aquí, ustedes ven esta marquita que está aquí. Ahí estaba la calcomanía de Sencamer.
Ah, esta estaba certificada. No es algo que mortifique, pero al momento de ustedes estar trabajando, estar ejerciendo como ingenieros, todos los proyectos, todo lo que ustedes están, sobre todo en un proyecto a nivel de taller, ¿no? Todos los instrumentos de medición deben estar certificados. Eso es muy importante. Entonces quería hacer este paréntesis para a manera de información y que ustedes por lo menos tengan un poquito de curiosidad sobre las organizaciones de las que le hablé, porque es importante. Es importante que ustedes sepan quiénes son, de qué se encargan. Porque lo mismo que las normas Covenin. ¿Quién es Covenin? Covenin es la que se encarga de normalizar, de estandarizar procedimientos. Vamos a hablar de procedimientos, que es lo que nos compete a nosotros. Procedimientos para cualquier cosa. Entonces, está en las normas Covenin y es algo que nosotros, como ingenieros, tenemos que acatar. ¿Ok? Entonces, perdón. Todavía tengo rastros de... Ok, la segunda parte. Dice, se coloca en el anexo una serie de mediciones realizadas con algunos instrumentos antes mencionados. Elabora un listado con la lectura que ofrece cada uno de ellos, identificándolo con el objeto de referencia. Las medidas de longitud deberán estar en milímetros y en fracciones de pulgada. Decimales solo para milímetros. ¿Okay? Y el peso en unidades de fuerza, en el sistema inglés y en el sistema internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ustedes van a leer de las fotos que están en el anexo, cuando son mediciones de longitud, deben colocarlas en la tabla en pulgadas y en milímetros. Cuando hablamos de pulgadas, estamos hablando de pulgadas y o fracciones de pulgada. No es 7.5 pulgadas. ¿Qué son 7.5 pulgadas? Ah, 7.5 pulgadas. Estamos hablando de... Ok, vamos a buscar qué son 7.5 pulgadas. Hay la tablita que les pasé también en el Telegram, por el Telegram, que es esta que está aquí, ¿verdad? Es una tablita bastante útil para convertir los milímetros a pulgadas en decimales y para convertirlos al sistema, a fracciones de pulgada. Es muy útil, muy rápida. De hecho, hay un libro de taller muy famoso que es el Casilla. Tiene eso, cuando ustedes quieren hacer la conversión, se hace rapidito. Pero no coloquen, por favor, las medidas de las pulgadas con decimales. Se coloca siempre en fracciones de pulgada. Y acuérdense otra cosa, o sepan otra cosa. Cuando ustedes van a colocar fracciones de pulgada, tienen que verificar que el numerador no puede ser mayor que el denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir, ajá, eso mide 17 cuartos. 17 cuartos. ¿Cuánto es 17 cuartos? Ah, 17 cuartos. 17 entre 4 es 1.4. Ah, entonces estás hablando de 1 pulgada y 1/4. Entonces se coloca 1 y 1/4. ¿Sí? Es como un número mixto. Se multiplica el 1 por 4, se suma el de arriba y se divide entre el de abajo. Bueno, después hablamos un poquito de eso. Pero es la forma de representar las fracciones. Porque una pulgada, okay, nosotros sabemos que una pulgada son 2.54, lleva, eso que estoy diciendo está malo, ¿no? Porque 17 entre 4 son 4 pulgadas, perdón, ojo, serían 4 pulgadas. Entonces estás hablando de 4 y 1/4. Cuidado. Bueno, entonces para que sepan que esas son, perdón, las formas de representar. Perdón. Me disculpo, pero todavía hay algo de lo que me dio. Ok, sigamos con esto. En la tablita la van a colocar en el anexo del trabajo.
¿Ok? En el trabajo completo, y en los anexos van a colocar la tabla. Esto es un modelo, pero claro, como esto que está aquí, difícilmente la pueden hacer así por el tamaño, ¿no? Entonces, bueno, la dividen en dos partes, para que sea mejor y más fácil de visualizar. Fíjense que ya dice monedas 2. Hay dos monedas a las que se le tomó el diámetro externo, el espesor y el peso. El disco compacto, diámetro interno, diámetro externo, espesor y peso. El rodamiento igual. Luego está el escritorio, largo y ancho. Fíjense. En el escritorio, ustedes se van a encontrar las medidas. Entonces, cuando miden en pulgadas, ¿okay? Se van a encontrar que, por decirles algo, en 1,20 m, en 60, vamos a colocar en 60. 60, supongamos que mide 60 centímetros. ¿Cuánto es eso en pulgadas? Fíjense que en la parte de arriba le está diciendo cuánto es eso en pulgadas. No llega a los 2 pies. Por lo tanto, sería 1 pie y tantas pulgadas. Si la medida es exacta, si tiene más de 1 pie y tantas pulgadas, entonces las cintas métricas miden hasta un 16avo. Un 16avo de pulgada. Estas divisiones que tienen aquí. Ustedes pueden ver que entre un número y otro, en la parte de arriba, en la parte de las pulgadas, hay 16 divisiones. Quiere decir que mide, lo más pequeño que se mide con la cinta métrica es un 16. Hay cintas métricas como esta, que al comienzo puedes medir hasta un 32 avo aquí. ¿Por qué? Porque hay 32 divisiones de un número al otro. Eso es lo menos que puedes medir con una cinta métrica. ¿Okay? Un 32avo. Entonces, ¿para qué les digo esto? Para que no se caigan a mentiras y no traten de caer a mentiras cuando colocan medidas que no se pueden dar con la cinta métrica. No, es que yo aprecio ahí que son un 128. Mentira. ¿Okay? Porque con esto no se aprecia ni siquiera un 64, ni siquiera un 32. ¿Okay? Entonces, vamos a sincerarnos un poquito en lo que estamos colocando. Vamos a colocar lo que en verdad estamos mirando aquí, lo que nos está diciendo la cinta métrica que mide ese escritorio. Y con todo es igual, no solamente con el escritorio. Se está quedando sin tiempo. Dios, está rápido. Bueno, ok, entonces ahí están todas lo que ustedes van a leer en las mediciones. Yo les hice una aclaratoria ahí de que en la bomba de agua es la pinza amperométrica o la pinza amperimétrica, que es esta que está aquí. Cuando el cable que está pasando por aquí es gris, la medición es la de la bomba de agua. Si el cable es azul, la medición que está haciendo es la del aire acondicionado. ¿Okay? Son las dos mediciones que se están haciendo con la pinza perimétrica. ¿Okay? Una cosa. Fíjense. Este es el tester que aparece también en la foto. La parte importante que ustedes tienen que siempre detallar es esto que está aquí. Este es el selector que les indica qué está midiendo el tester. Entonces yo puedo estar midiendo corriente alterna, puedo estar midiendo corriente directa, puedo estar midiendo amperaje de corriente directa, puedo estar midiendo resistencia, pero eso se lo determina es esto. Te dice lo que estás midiendo y la escala en la que lo estás midiendo. Entonces, en las fotos, ustedes deben ponerle atención a esto que está aquí. ¿Ok? ¿Dónde está el selector y qué me indica en la pantalla? Para poder saber cuánto es lo que está leyendo.
¿Cuánto es la medida que tiene? Entre las cositas que ustedes vieron en la foto estaban los manómetros. ¿Ok? Ustedes tienen los manómetros que son medidores de presión. Tienen otro manómetro que es otro medidor de presión. ¿Ok? Hay diferentes tipos. El que le mostré primero tiene glicerina, que son para colocarlo en los aparatos que tienen cierta vibración. Y no es recomendable colocar en los aparatos que vibren, no es recomendable colocar este tipo de manómetros porque la vibración los desajusta. Para eso, entonces tenemos los que tienen, esto tiene glicerina por dentro para evitar eso. Tenemos los presostatos. Los presostatos no son instrumentos de medición, son instrumentos de control. Lo mismo pasa con los termostatos. Los termostatos, con todo y que este tiene su termómetro aquí, no se considera un instrumento de medición, se considera un instrumento de control. ¿Ok? Aquí lo que me está indicando más o menos cuál es la temperatura que hay en el ambiente, pero no me está diciendo exacto. Tiene más o menos en ese rango y por ese rango yo controlo si quiero que se apague o se prenda el equipo. ¿Okay? Pero el termostato no es un instrumento de medición, es un instrumento de control. Y tenemos esto que está aquí. Esto es una termocupla. ¿Qué es una termocupla? Es un instrumento que se utiliza para medir temperatura, pero ella por sí no la mide. Esto tiene unos contactos aquí que van a un control donde te puede indicar cuál es la temperatura que está midiendo y qué voy a hacer con esa temperatura. Puedo mandar a abrir una válvula, cerrar una válvula, hacer lo que sea. Pero son también instrumentos de control. Miden temperatura. O sea, esto que está aquí, lo dejo en el tanque y yo vengo con mi termocupla, la meto, conecto y da la señal a un panel. En el panel te dice, tenéis tanta temperatura y, ok, yo quiero que a tal temperatura se abra una válvula para que deje entrar cualquier cosa. Entonces, se hace con, eso es para conectar a una parte de control. Entonces, no es propiamente un instrumento de medición. Esto que está aquí, que es el tester casero, yo particularmente no lo considero como un instrumento de medición, porque es un indicador de voltaje. ¿Por qué? Porque él te dice, hey, estáis cerca de 110, pero no te está diciendo que son 110 exactos. Podéis tener 108 y este bombillito se prende. Entonces aquí tenéis 220, pero tenéis 200 y el bombillito se prende. Entonces no me dice exactamente la temperatura, el voltaje que tienes es este. No. Te estoy indicando más o menos por dónde andáis. Entonces por eso es que yo no lo considero como un medidor de temperatura, sino un indicador de voltaje, sino un indicador, o sea, no es un medidor de voltaje, sino un indicador de voltaje. ¿Ok? Tenemos las balanzas, ¿ok? Tienes las balanzas tipo electrónicas. Perfecto, te le pones la medida. Tienes la balanza que es la que está en las fotos, es esta que está aquí. ¿Ok? Una cosa muy importante de las balanzas es que cuando ustedes van a tomar alguna medición, primero, el sitio donde debe estar la balanza debe estar perfectamente nivelado. Y esto que ven ustedes aquí tiene que marcar 0, o sea, tiene que estar alineadas esas dos rayitas. Allí pueden comenzar ustedes a hacer sus mediciones. Si no está alineado a esas dos puntas, no le va a dar los valores que ustedes quieren o los valores que se buscan. ¿Ok? Hay otras cositas allí, pero hay las cintas métricas de las largas, las flexibles. Fíjense una cuestioncita, ¿no? Para que no vayan a quedar en pena como a veces le pasa a uno. Cuando se va a medir con este tipo de cintas, se agarra aquí. ¿Ok? No se agarra aquí. Se agarra aquí. Porque la medición es desde allí. Desde allí es de donde comienza la medición. Entonces, a veces uno, vamos a medir y agarran la cinta aquí, en esta parte de aquí. No, señor. Se agarra aquí. Y desde ahí, desde esta punta es que comienza la medición. ¿Okay? No sé para qué
Estos son, como decir, tips informativos para que más o menos conozcan de esto. Bueno, con respecto al vernier, hay muchísimos, ¿cómo se llama? Videos sobre cómo utilizar el vernier, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo que busquen los videos, son más detallados y hay muchos explicados muy bien. Ahora, una recomendación que sí les doy. Traten en lo posible de comprar un vernier. Ojo, no les estoy diciendo, hey, compren este vernier. Pero hay unos vernier que yo los llamo vernier de piñata, que son los plásticos. No son costosos. Y es muy importante porque les cuento una anécdota. En una pasantía, habían ciertos estudiantes de pasantía y se les dio a todos un vernier con una pieza para que la midieran. Y habían unos cuantos mirando para el techo. Con el vernier, no me acuerdo. ¿Y qué les dicen a esas personas? Hasta luego, nos vemos después. Entonces, cómprense un vernier de esos de piñata y con eso se entretienen y con eso aprenden. No estoy diciendo que son precisos 100%, pero son muy buenos para aprender. Como no son costosos, ustedes en su casa y van aprendiendo. Porque es de pasar pena que uno esté con un grupo de estudiantes, con un grupo de personas que están buscando un trabajo y te tienen un vernier y te tiran una pieza. Dime ahí. Y uno agarra el vernier y se pone a sacarse la cera de los oídos. ¿Okay? Entonces, es una recomendación que les doy. Bueno, búsquense su verniercito de piñata y lo tienen en su casa, tal. Eso no importa que los traten mal porque son muy buenos. Pero es bueno que tengan uno de esos. Ok, ya dice aquí que queda menos de un minuto. Yo creo que vamos a tener que hacer otro. De todas formas, cualquier comentario, cualquier recomendación, estamos a la orden. Algo que puedan pasar por el mismo Telegram. Estamos totalmente a la orden. Y sí, evidentemente yo creo que vamos a tener que hacer otro Zoom sobre esta parte. Pero de todas maneras quiero el feedback y sobre todo cuando comiencen a trabajar, me dicen cómo les está yendo y tal, y hacemos otro. Yo no tengo ningún problema. ¿Ok? ¿Les parece bien? No veo nada.